Hola, de nuevo, buenas. Bueno, nos habíamos quedado el otro día, seguíamos con la formación y la cultura en la época de la Baja Edad Media. Nos quedaban unos cuantos aspectos para terminar lo que es la cultura como tal. Y para empezar el capítulo de lo que es la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, que esto también es muy importante. Vamos a terminar lo que eran los aspectos culturales y luego añado otro capítulo más, ¿vale? En cuanto a la comunidad política, que es donde nos habíamos quedado, el sinónimo de res pública, que es cosa pública, tenía como conceptos asociados el populus, el conjunto de que es la población social con su estructura política, que le llamaban además comunitas corpus, imagen orgánica de lo que es la sociedad, y el regnum, que es la idea del reino, ¿vale? O más o menos lo que se aproxima a la idea de Estado. Sus caracteres venían definidos por los fines de la comunidad y el bien común y la defensa de la paz y la justicia a partir de la miquitia, en un conjunto de vínculos de lealtad y honor que además unen a los miembros de la comunidad de forma bilateral. Las libertades, la expresión de organización desigual, la jerarquía de la comunidad y además la legitimidad del uso de la fuerza en causa de defensa propia. Según esta comunidad política vaya defendiendo sus caracteres, se abrirá paso el concepto de soberanía y la superioridad del vínculo que une al individuo con el príncipe mediante la lealtad o dicha lealtad o servilismo a lo que es el rey, ¿no? A la monarquía, siempre la monarquía por encima, ¿vale? La superioridad del vínculo que une a este individuo con esto sobre cualquier otro, esta tendencia que erosionó sin remisión el concepto de la comunidad universal representado por la Iglesia y el Imperio. En cuanto a los elementos que facilitaban esto, pues la génesis hacia el Estado, la realeza, asumía la función indispensable de lo que es la cabeza representante de dicha comunidad, pero con una relación pactista, es decir, con la agregación de cuerpos jerarquizados que además conformaban el reino dentro de lo que es la república. Estos son pues los dos elementos trascendentales, la realeza por un lado y el reino por otro. Intrínsecamente, la realeza está asociada con regnum como espacio concreto de dominio, de gobierno, y cuando el titular además no es específicamente un rey, sino que este espacio se denomina principado, como por ejemplo se podría denominar el Principado de Cataluña, ¿vale? Se le considera además el régimen mejor de los existentes. La realeza hundía las raíces de su legitimidad en su carácter de oficio, ¿vale? Rector sobre el cuerpo místico por voluntad de Dios. Vamos, aquí hay que decir, súper importante, que a los reyes los nombraba y los designa Dios. Eso hoy por hoy, la verdad es que es un misterio sin resolver, y las cosas como las digo, ¿no? Deberíamos de preguntarle a los republicanos. En cuanto a la supremacía del poder regio, mero imperio a través de esta majestad o majestad es la capacidad de legislar y la superioridad sobre la ley positiva por el plenitudo potestatis, ¿vale? Plenitud potestataria para hacer cualquier cosa. El reino es la personificación de la comunidad, ya que, causa de la tradición germánica, es el último depositario de un poder que delega en el rey, como pueblo de armas. Desde el siglo XII se definió con nitidez el concepto de corporación de la comunidad como communitas universitas regni, que precisaba de los instrumentos de diálogo con el rey, que será el fundamento de las cortes, garantes además de los derechos del rey que no podía alienar. Habría que hacer que nuestros políticos de hoy en día, sobre todo la oposición, se mirase un poquito la historia, porque me da a mí que son un poquito estúpidos de baba y que quieren emburrecer a la población. Pues señores políticos de derechas, lean un poquito de historia. En cuanto a los poderes, los mecanismos concretos para un ejercicio organizado del poder, instrumentalizados por el rey, por ejemplo, que es la primera figura. Después hablamos de la administración como tal, la ley, el reino y la imagen de propaganda, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito, uno por uno, cómo estaban concebidos estos
estos conceptos, ¿vale? En cuanto a los poderes, se dicen que son los mecanismos concretos para el ejercicio y organizado del poder, instrumentalizado por el rey en primera persona, cuya imagen supera al titular concreto en cada momento que se manifiesta la dignidad regia. La transmisión de la dignidad majestad será reconocida definitivamente como la hereditaria dentro de una dinastía que se van definiendo en los mecanismos sucesorios y para la que el príncipe heredero debe adquirir una sólida formación educativa y espiritual, consignados en los especula. El mecanismo sucesorio se unirá indisolublemente al triunfo del mayorazgo que en el siglo XIV será patente en la aparición de los principados, por ejemplo, de Asturias, Gerona y Viana, para los herederos de los reinos hispánicos. Es cierto que hoy las princesas, tanto de Asturias, también tienen el Principado de Viana, es uno de los principados que tiene. En cuanto a la administración, como conjunto de órganos institucionales, para ejercer los poderes, pero dentro y de forma determinada, como la titularidad de varias polifacéticas competencias, por ejemplo la transversal, que significa la misma competencia, puede ser detentada por varios titulares, y comunicante entre el rey y el reino. La más destacable es la invocación bajo medieval, que correspondió al impresionante desarrollo competencial de los oficiales del rey, en razón directa del desarrollo institucional de la monarquía, que no solo multiplicaban el número, sino que además constituían ya exitosos órganos colegiados, como por ejemplo lo que se denomina el Consejo Real, la Audiencia y la Chancillería, en este caso Cancillería, y las instituciones fiscales. En cuanto a la ley, manifestada las dimensiones divina, natural y positiva, la realeza fue adquiriendo iniciativa en la capacidad normativa en la que solo le afectaba la ley positiva. El gran cambio fue que la realeza logró imponer un orden de prelación de las leyes para la actuación de los jueces, que daba prioridad a la cotidianeidad legal de la ley positiva en su ámbito y dominio. En cuanto al reino, reconocido jurídicamente por la personificación del corpus de la comunidad o la corporación y representado en las Cortes con un cierto grado de participación de los ámbitos legislativo y fiscal, e incluso pretendieron la nominación de los miembros del Consejo Real. La debilidad de las Cortes fue que sus estamentos constitutivos hallaron otros cauces más eficaces de diálogo, condicionando esto con la realeza. El clero, a través de las libertades y los beneficios eclesiásticos, los sacramentados de la Santa Sede, la oligarquía urbana mediante las hermandades y sobre todo mediante el regimiento, la nobleza por el señorío y el control de los cargos del gobierno o las juntas o uniones. En cuanto a la imagen de propaganda, para definir simbólica y iconográficamente la personalidad de las relaciones de poder, las representaciones icónicas, sobre todo en la historiografía, serán instrumentos idóneos. El objetivo de la historiografía bajo medieval es perseguir y honrar a Dios, el rey y la patria identificada en el reino. La historiografía, en efecto, sufrirá una evolución. En el siglo XIII se erigió por un enciclopédico esfuerzo compilador y estructurador de la historia de España, notorio en la crónica latina de los reyes de Castilla y en el Chronicon Mundi del Tudense de Rebus Hispaniae de Jiménez de Rada. Pero sobre todo la ingente obra compilatoria de Alfonso X, que es una tendencia cronística que tiene su correlato de los estados, por ejemplo, catalano-aragonesas, y a través de la gesta del Comitum Barcinonesimum. Básicamente, en el siglo XIV, con su ambiente convulso y los violentos cambios dinásticos, asistió a la promoción del cronista oficial, cuyos arquetipos serán Alonso de Palencia en algunas décadas y Ruy de Pina de Portugal y Lorenzo Villa de Aragón, si bien el género revivó a veces hacia las biografías, como por ejemplo Crónica de don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla atribuida por Gonzalo Chacón, o la Crónica del condestable de Nun Álvarez Pereira de Fernando López. Vamos, aparece la figura del cronista. Bueno, si veis algunos episodios, evidentemente, de los reinados de los reyes católicos, valga la redundancia, la figura del cronista es súper importante porque va a fomentar esa propaganda de éxitos y victorias de las guerras civiles que había entre los Trastámara en ese momento por la sucesión de Isabel la Católica. Bueno, en cuanto a los saberes, es decir, la cultura como tal, parecido a lo que os estoy contando yo, se corresponden al dominio de la aplicación de capacidades
y acervo intelectual, con la intención de realizar una investigación para el desarrollo de las áreas de conocimiento cada vez más coherentes y que durante la Baja Edad Media adquieren un definitivo carácter académico con la eclosión y actividad de estudios generales. Por su carácter pragmático, la investigación bajo medieval se dirigirá hacia aquellos conocimientos que más interesaban a las élites sociopolíticas e intelectuales. Por ejemplo, la teología, el príncipe de los saberes, para una iglesia decidida en dominar el mundo del conocimiento, el derecho básico en la génesis de un Estado en el que estrictamente está vinculada la monarquía, así como para articular el crecientemente complejo número económico de transacciones, propiedades y contratos, y escalar además el rampante escenario de un conglomerado de saberes que hoy remitiríamos a las ciencias medioambientales, ciencias de la salud, con especial protagonismo la medicina, imprescindible para una cristiandad que irrevocablemente inició su modelo expansivo a otros continentes y mares. Además, el empeño en el que precisó instrumentos de orientación, por ejemplo, de astronomía, cartografía y matemáticas, contabilidad, estudio de materiales como la alquimia y la prevención epidemiológica de la medicina o farmacia. Cupo a los reinos hispánicos, claro, de actuar como el escritorio en el hilo de transmisión para la difusión de los conocimientos científicos, por ejemplo, greco-orientales a través de la ciencia árabe, y además ciencia hispánica cristiana dependerá puesto de un método de desarrollo de la ciencia islámica nazarí, no tanto por el contacto directo con los sabios musulmanes, sino por los judíos que dominarán el hebreo, el árabe, el castellano y el catalán para difundir dicho saber. En cuanto a las disciplinas, estaban la física medioambiental, destinada al conocimiento intrínseco y extrínseco de los descubrimientos geográficos del mundo, que tuvo además los reinos hispánicos en épocas definidas, desde el siglo XIII a mediados del XIV, en la que predominó el esfuerzo traductor de los saberes clásicos orientales e islámicos, y naturalmente bajo el tamiz insoslayable de la recepción aristotélica. Castilla fue esencial en el entramador traductor promocionado por Alfonso X y además luego sostenido por el arzobispo toledano Gonzalo García Gudiel, que además ha dado a llamar la Escuela de Traductores de Toledo. Los sabios traductores no siempre pretendieron una mimética traducción, sino que no era infrecuente que enajenase textos de propia creación. Así hallamos traducciones literales como el Tratado de Azafea, anexos originales como el Picatrix o los libros de los cruces o la cosmología, y además en ocasiones editaron obras completamente originales como los libros de las estrellas fijas de 1256, que describe por primera vez la nebulosa de Andrómeda. Esto es muy curioso, la verdad. El interés de Alfonso X por la astronomía le llevó a incentivar los textos destinados a la construcción y uso de instrumentos astronómicos, unos traducidos por originales, como será el objetivo de obras como el libro de las Armellas y el Alcora, que además describen e indican el uso de los calculadores astronómicos, que unían así textos explicativos sobre el astrolabio llano a partir de comentarios de Maslama de Madrid, y además el astrolabio esférico de la adaptación del tratado de Abu Qasim ibn Sam. El interés por el instrumental llevará a la codificación de textos originales sobre el cuadrante cursor del cuadrante con rectifican de 1277, el cuadrante para determinar la altura de los cuerpos celestes, tratado de lo que es el cuadrante senero, pero muy destacadamente las tablas alfonsíes para cálculos astronómicos, que tuvieron gran éxito en Europa y llegaron a conocer dos versiones. En cuanto a mediados del siglo XIV al XV, domina claramente la inclinación hacia la astronomía, si bien por el impulso del rey sabio, que decidió además con el apoyo de Pedro IV, que otorgó la primacía a la corona aragonesa bajo su égida, de Bartolomeu de Tresvens, publicó además el Tratado de Astrología, mientras que otros astrónomos realizaban observaciones para determinar las posiciones exactas de los planetas. Por otro lado, hemos hablado de la física de la salud. Acordaros que estábamos en tiempos de la peste, súper importante. Esos hombres que llevaban caretas con una especie de picos en la nariz, con una especie de máscaras que parecían cuervos. Bueno, eso es alucinante, pero eso es precisamente de la Edad Media. Aun cuando la medicina era una de las disciplinas más desarrolladas entre
entre los judíos y musulmanes no tuvo un tratamiento intelectual destacado en los reinos hispánicos. Los estudios generales hispánicos solo harán visible la incorporación académica de la medicina en el siglo XV, con los estudios evaluativos de Anthony Ricard al principio de la centuria sobre la porción de los humores en el hombre para su correcta salud. Demuestran además la existencia de un debate científico entre la Facultad de Medicina de Lérida y las facultades médicas de Salamanca o Valladolid, que solo iniciarán una notoria actividad intelectual en el siglo XVI. La producción intelectual médica hispánica será pues extraordinariamente y extraacadémica, y sus textos en castellano o catalán denotarán un marcado carácter práctico de caso y sin grandes disquisiciones epistemológicas, pese que en las poderosas escuelas médicas del sur francés o de Italia o el árabe era la lengua vincular o vehicular para la asimilación de los conocimientos filosóficos islámicos, los reinos hispánicos. La actividad traductora de los medios racionalistas judíos demuestra su profundo conocimiento de la materia médica, como por ejemplo los Dioscórides. Las tesis hipocráticas vertidas en aforismos, epidemias y sobre todo en el pronóstico, pero de manera sobresaliente en el pensamiento de la producción médica del Galeno en torno a la temática filosófica, ¿vale? A tenor de este acopio de documentación y tratados médicos judíos, generaron pequeños textos con una intención nítidamente didáctica, a la excepción de la obra colectiva de los médicos judíos de Castilla, mucho más activos que en Aragón. El libro de la medicina castellana regia durante el reinado de Fernando IV, de 1295 a 1312, cuyo objetivo era dar respuesta a los problemas concretos clínicos y terapéuticos, de demostración del profundo conocimiento que tenían los autores de la compleja doctrina galénica y de sus fundamentos biológicos, terminológicos y metodológicos. Esta obra de primera magnitud tuvo escenario sin duda en la Aljama de Toledo, a la que pertenecieron destacados médicos como Meir ben Abdeldavi o Meir ben Salomón Alguádez, médico regio de Enrique III, ¿vale? La prueba inequívoca de la práctica investigación médica se consideraban a modo propio el percibir del mundo es que los médicos cristianos y hispánicos desconocieron la completa y conscientemente la medicina judeo-islámica, salvo los excepcionales traductores de las catalanas de las escuelas médicas toledanas y la actividad médica cristiana, que será eminentemente práctica, también desarrollada a golpe de las sucesivas pestes del siglo XIV. Las traducciones de textos médicos europeos al castellano catalán tuvieron una inequívoca vocación de aplicación y difusión a técnicas del servicio, que se otorgaba además a la preeminencia de la producción de las colecciones de las recetas, denominadas endodotaria y experimenta, como en el caso del Receptari de Manresa de 1347. Con amparo académico tardío y con una acción pragmática poderosa, los escenarios más proclives para el impulso médico fueron las Cortes Regias, donde se conoce además la actividad de Juan Gil de Zamora para Alfonso X o Gómez García de Salamanca, autor del compendio de medicina destinado a Álvaro de Luna, en la corte de Juan II de Castilla entre 1406 y 1454. Pero también fueron acogedoras las sedes episcopales, con especial mención de la cohorte médica arzobispal de Sevilla durante la titularidad de Pedro Gómez Barroso, que contó con Estéfano, autor de la Visitación y conciliación de médicos, junto a Juan de Aviñón, que publicaría la Flebotomiae Institutio de 1380, amparo eclesiástico que unieron las órdenes mendicantes con el brillo propio del monasterio Jerónimo de Guadalupe. En cuanto al derecho, muy importante también, por supuesto, habrá que hablar del derecho canónico de la península ibérica, que es el más importante, y el derecho común hispánico, ¿vale? El decreto graciano llegó con rapidez a la península, provocando consecuentemente la aparición de decretistas o comentaristas del texto, que conocieron en profundidad el estudio de Bolonia por parte de muchos juristas hispánicos durante el siglo XIII, y además destacaron en la actividad desglosadora de Lorenzo Hispano, como por ejemplo el Apparatus
y de Vicente Hispano. En cuanto a este último, demostraría la capacidad analítica aún más fina del gloso del Liber Extra, autorizado por Gregorio IX. El desarrollo del derecho canónico fue además desdibujando el impulso glosador decretalista. Si bien se produjere el cisma de Occidente, el decretum fue referente a las controversias eclesiológicas, además en torno al conciliarismo, observable en argumentaciones como por ejemplo Pedro de Luna, Marín Zalba o Juan de Torquemada. El derecho canónico, entre tanto, había hallado una ubérrima fuente. Las decretales pontificias, que debidamente compiladas y refrendadas constituyeron auténticos libros de texto desde finales del siglo XIII. Este afán compilador fue muy generoso en los reinos hispánicos, donde se irán elaborando 3 colecciones: la de Ertuenses, centro de Tortosa, las alcobacenses, centro de Alcobasa, y el Collectio Romana de Bernardo Compostelano Antiguo. Para organizar la proliferación de las compilaciones, también en el siglo XIII se publicó la Collectio Salmanticensis, síntesis de compendios antiguos. No solo hubo relevantes compilaciones, sino también compilaciones destacadamente, como por ejemplo las de Ramón Pallanfort de 1185 a 1275, cuyo Liber Extra, refrendado por Gregorio IX, será la colección referencial de las audiencias judiciales de su época. En cuanto al derecho común hispánico, la Unión de Castilla y León en su persona convenció a Fernando III respecto a la necesidad de la unificación jurídica como medio de consolidación unitaria de sus estados. Esta meta animó a la producción del Liber Judicorum como fuero juzgo, o la formación que inculcó a su hijo, el sucesor Alfonso X, bajo la tutoría del experto en derecho procesal Jacobo de las Leyes. Alfonso X, coherente con este proyecto, publicará el Fuero Real. La obra legal alfonsina confería a los monarcas la facultad de legislar, el poder de que los reyes castellanos del siglo XIV se presentaron a asumir, constituyendo una vía inagotable para la vigorización del desarrollo del derecho común y la inspiración romanista. Así, Alfonso XI, entre 1312 y 1350, promulgó el Libro de las Leyes en 1348, ordenando jerárquicamente los sistemas legales entonces vigentes. Primero el ordenamiento de Alcalá en 1348, luego los fueros municipales y por fin las partidas. El libro amparó la tipificación pragmática regia, normas dictadas por el rey y la además territorialización del derecho. En fin, en cuanto a esto, luego por supuesto sabemos que surgen las universidades, que ya hemos hablado de ellas, que gracias a ellas se profundiza el conocimiento muy profundo. Después, por supuesto, hay lo que le llaman una especie de compaginación, ¿vale? De todo lo que hay en la nodalidad de la realeza, pues también pasa a los estados, por ejemplo, castellano-leoneses. Hay una superioridad además de lo que le llaman la realeza y un ejercicio práctico de la autoridad como tal, ¿vale? En cuanto a todo lo que es la formación, pues básicamente lo que hemos hablado. Aquí terminaríamos lo que es el capítulo de la formación y el pensamiento de la Edad Media, y no sin destacar que en este último periodo se ejerce un auge muy importante de la nobleza en esta época, la nobleza castellana, ¿vale? En cuanto a esto, mañana empezaremos a hablar de la expansión de los reinos de Aragón por el Mediterráneo. Aquí concluiríamos lo que es el saber medieval, y mañana continuaremos con lo que es la corona de Aragón. En cuanto al saber medieval, es obvio que a lo largo de diferentes publicaciones también colgaré información de documentos, libros, contextos de esta época a las que se puede hacer referencia y podáis consultar a manera simplemente de lectura sencilla, como por ejemplo, evidentemente, el libro del Buen Amor, los Cantares de Gesta, todos estos libros que encumbraron la Edad Media española, que será muy interesante que podáis extraer vuestras conclusiones de ellos. Un segundito, por favor.
Ay, habéis oído los ladridos de fondo, que tengo a mis dos alumnos aventajados, pues muy, muy mal educados. Bueno, pues nada, a ver si conseguimos ya pasar a lo que es la práctica, el práctico fin de la Edad Media y el reinado de los Reyes Católicos, que estoy deseando llegar a él. Bueno, aquí lo dejo por hoy y nada, nos vemos mañana. Suscribiros por favor y compartir si esto es de vuestro interés.